vamos a tocar un tema que es extenso, pero vamos a intentar hacerlo un poco breve, en el sentido de que la palabra de Dios vaya directa a nuestros corazones. Vamos a buscar primeramente Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 del 6 al 14. Y vamos a leer la preciosa palabra de Dios ahora cuando ténganlo ahí preparado, ¿verdad? Porque el tema que vamos a tratar es la libertad de la esclavitud, del pecado, debe ser aceptada por fe. Vamos a orar. Yo quiero que oremos en esta tarde primeramente. Aleluya, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en esta tarde preciosa. Padre, sabiendo, Señor, que tú eres lo más maravilloso, Señor, que podemos tener en nuestra vida. Sabemos que tú nos amas, que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor, que tú estás haciendo cosas maravillosas, Señor, en tu pueblo, y que nos das el privilegio de verlo con nuestros propios ojos, Señor, esos milagros de la salvación de las personas, Señor. Esas almas, Dios mío, que han decidido seguirte, seguir tus caminos, seguir tus pasos, Señor. Oh, Padre Santo, gracias por estos hermanos que han deseado y han decidido bajar a las aguas del bautismo, Señor. Yo te pido que tú los bendigas en este nuevo caminar contigo, Señor, que ellos reciban tu bendición diaria, la porción que tú tienes guardada diariamente para ellos, Señor, que tú los protejas, los guardes de todo mal, de las asechanzas del maligno, Señor. Sabemos, Dios mío, que tú eres mayor y estás con nosotros, que el que está en el mundo, Señor, que en nosotros, en tus hijos, en los nacidos de nuevo, no nos puede gobernar el maligno, Padre, si así lo deseamos, Señor, si seguimos tu camino, si tomamos tu ejemplo, Señor, ese ejemplo maravilloso que tú nos dejaste, Jesús, con tus pisadas aquí en la tierra, Padre. Y queremos estudiar y aprender más de tu palabra. En esta tarde, Señor, yo te pido que tú hables a nuestros corazones directamente, Señor. Que tú nos enseñes tu voluntad en nuestra vida, Padre. Que es lo que debemos hacer en cada circunstancia, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor. Háblalo tú, Padre Santo, para que tú fluyas en nuestro ser, en nuestro cuerpo, alma y espíritu sean dedicados para ti, para honra y gloria de tu nombre. Y te alabamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar, ¿verdad?, de la libertad, de la esclavitud, del pecado. Y esta debe ser aceptada por fe. ¿La fe qué es? Todos lo sabemos, ¿verdad? Es creer lo que no vemos. Después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Porque si vemos algo o palpamos algo, ya no es fe, ya es algo confirmado. Pero algo que esperamos con confianza, eso es fe. Porque sabemos que un día lo vamos a obtener. Y la libertad de la esclavitud se consigue por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? El conocimiento no significa nada si no se actúa en consecuencia, ¿verdad?, de lo que uno conoce. Por eso la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo es lo más importante. Debe de ir acompañada siempre de acción, ¿verdad? De creer, pero ponerlo en acción. Es lo mismo que cuando nosotros oramos o cuando nosotros necesitamos algo, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte. Muchas veces me dicen, ay, estoy buscando trabajo, ay, pero estás acostado. Y si estás acostado hasta las 2 de la tarde, imposible que vayas a encontrar trabajo, ¿verdad? Tú tienes que salir a esa oración, ponerle patitas e ir, y buscar, y preguntar, y moverte. Eso es lo que significa ponerlo en acción. Poner en acción algo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si solamente lo creemos, si solamente lo sabemos, pero no confiamos plenamente y no tomamos la determinación de seguir esos pasos y de aceptar al Señor, pues esto va a ser a medias. No es una conversión realmente, sino es un conocimiento, mero conocimiento. El Señor Jesús siempre va a tomar el control de nuestra vida si dejamos nuestra vida en sus manos, si confiamos nuestra vida en sus manos. Así el pueblo de Israel
recibió la buena noticia de que Dios les había dado Canaán como su tierra, la tierra prometida, ¿verdad? Hemos oído muchas veces hablar de la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel por medio de los patriarcas, Abraham, ¿verdad? El primer patriarca, Isaac y Jacob, pues él prometió esa tierra. Y en este caso, pues este pueblo lo sabía, que ellos eran herederos de una tierra, de porvenir, ¿verdad? Pero esa información de saberlo no le hubiera significado nada si se hubiesen quedado siempre en Egipto. Nunca hubiesen poseído la tierra prometida al no coger y tomar acción de algo que sabían que era de ellos, que les pertenecía por la promesa de Dios. Este pueblo estuvo por más de 400 años, aproximadamente, esclavo en Egipto. Dice la palabra de Dios que ellos por fe, ¿verdad? Fe y acción tomaron para salir de Egipto primeramente, para pasar el Mar Rojo en seco y para muchas otras cosas más que ahora más adelante vamos a deletrear unas cuantas, pero que demandaba tener una fe genuina en algo que estaba por llegar. Este pueblo estaba en Egipto, a pesar de que su tierra prometida era la Canaán, porque no sé si alguien ha leído los 5 primeros de la Biblia, os aconsejo que los leáis, son historias maravillosas, preciosas, ¿verdad? Y ahí cuenta la historia de José, que tenía varios hermanos, los cuales lo vendieron a unos mercaderes egipcios, estaban con mucha envidia hacia su hermano, ¿verdad? Y esa envidia los llevó a venderlo, a deshacerse de él. Primeramente querían deshacerse de él, matarlo, pero luego un hermano les hizo entrar en razón y dijeron, no, vamos mejor a venderlo. Este hombre, después de pasar muchas cosas en Egipto, encontró favor delante de Faraón. Y Faraón lo puso como segundo de él, o sea, segundo al mando, el gobernante de todo Egipto, ¿verdad? Y así pudo este hombre traerse a toda su familia que vivían entonces allí, en el otro país que hemos hablado, en Canaán. Este hombre, José, al encontrar el favor del faraón, pudo bendecir a su familia en tiempos de hambre. Y tiempo más adelante vamos a leer, en Éxodo ahora sí, 1, del 6 al 14, dice la palabra de Dios. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Aleluya. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dureza y servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos como este pueblo ya no conocía a tal José, ya no conocían a los hermanos ni a los descendientes de José, a los hijos más próximos de José, y decidieron esclavizar a este pueblo. Este pueblo, dice la palabra de Dios, que clamaban con desesperación a Dios. Clamaban, lloraban, gemían, deseando una libertad, porque los maltrataban, los humillaban, les hacían trabajar cada vez más duro, sin ningún salario a cambio. Eso es esclavitud, eso es sometimiento. Y esta gente estaban sometidos a este pueblo.
Dice la palabra de Dios en Éxodo 2, 23 al 25, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amén. Que nos reconozca Dios. ¡Qué maravilla! Dios te va a reconocer si tú clamas a Él, porque Él está esperando ese clamor de tu parte, y al igual que el pueblo de Israel clamaba así por una vida mejor, una vida sin esclavitud, una vida sin ataduras, una vida libre de pecado. Él te puede liberar de tu pecado, de tu miseria, de tu desesperación, de tu profundidad, de depresión, de tantas y tantas cosas. Dios se apiadó de ese pueblo. Dios se apiadó. Así como el ser humano cuando está en la esclavitud del pecado y clama a Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios responde, porque Dios me respondió a mí. Amén. Dios te va a responder a ti si tú amas a Dios, si tú clamas a Dios, porque Él te ama con todo su corazón. No te puedes imaginar el amor tan grande que Dios tiene guardado para ti. No te lo puedes ni imaginar. El ser humano es esclavo de aquel a quien sirve, de la carne para muerte o del espíritu para vida. De la carne, lamentablemente, siento deciros, estamos sirviendo a Satanás cuando estamos sirviendo a nuestra carne, a nuestros deseos, y no nos acordamos de que hay una voluntad mayor, que es la voluntad del Padre para nuestra vida. Pero el espíritu de vida sirve a la justicia de Dios. Amén. El enemigo de nuestras almas. ¿Qué cosa quiere el enemigo de nuestra alma? ¿Qué cosa quiere el enemigo de tu alma y de la mía? Nos tiene esclavizados y no nos deja que busquemos a Dios, porque estamos tan ensimismados en nuestra preocupación, en nuestras ataduras, en nuestros deseos propios, en cómo voy a salir de este problema o de aquel problema, o mira qué circunstancia, o mira qué situación. Y yo conozco gente que se desespera. Conozco gente que como no conoce a Dios, lamentablemente, no tiene escape, no tiene salida. Y esta mediodía estábamos en un sitio y hemos visto a una pareja. Y mi corazón se ha entristecido porque los he saludado y ella me ha empezado a contar un montón de cosas malas, todas malas que le están pasando. Y que estoy muy mal, y que si el trabajo, y que si tengo en mi cama muchos años a mis padres y a mi madre con pañales, y hay que hacérselo todo, y estoy hecha una esclava porque no tengo tiempo para mí, y muchas otras cosas que más, ¿no? Que como hay gente que me conoce, yo he vivido eso. Pero ¿saben qué? Digo, wow, qué diferencia cuando se vive esta circunstancia misma con Dios, porque Dios era mi consuelo, cuando tenía a mi padre y a mi madre, a mi suegra, perdón, en la cama con pañales, enfermos del corazón, con fatiga, poniéndoles oxígeno, porque se me ahogaban, muchas cosas, ¿verdad? Pero yo no me desesperé en ningún momento. Es más, Eri, muchas veces yo le comentaba a Eri, y es que estoy muy cansada, y es que no tengo tiempo para salir ni para nada. Y ¿sabes qué? Esto lo estás haciendo para el Señor. Porque estás mirando primero por tus mayores. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Y también me mostró otro pasaje de la Biblia en Efesios 4:8. En Filipenses 4:8, perdón. Pensar en todo lo bueno. Porque cuando tú piensas en las cosas buenas, tú ya no ves tan malo lo que te está pasando. Porque sabes que en quien estás confiando es en Dios Todopoderoso, el que te dará la fortaleza cada día para levantarte y cumplir con tus obligaciones, sean cuales que sean, o tus problemas, sean cuales sean. Porque Dios te ha prometido que no te tentará más o te probará más de lo que tú puedas soportar, porque juntamente con la prueba te va a dar la salida. Y yo pienso esto, ¿saben? Este matrimonio, esta pareja,
Muchas veces se rió en mi cara de mi fe en el Señor, en la casa de mi hermana Pili. Muchas veces. Pero hoy me ha dado tristeza por ellos. Ángel les dio su tarjeta, le dijo, mira, si necesitas algo, hablar, aquí estamos. No con ninguna intención, sino con apoyarlos. Porque el amor de Dios nos mueve a eso, a tener misericordia por el que lo está pasando mal, a tener misericordia por el que está esclavizado y no sabe cómo salir de esas circunstancias, al igual que Satanás es el príncipe de este mundo, es el enemigo de tu alma y de la mía, el que quiere verte destruido, el que quiere verte bajo sus garras, pisado, hundido, humillado, maltratado, esclavizado a todos los deseos humanos, a todo lo que en esta vida es bueno. Pero ¿saben una cosa? Dios mandó un libertador, que es Cristo el Señor. Amén. Así a este pueblo le mandó Moisés. Estaba Moisés en el desierto, estaba pastando, ¿verdad? Era pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Antes hay historia con Moisés que si ustedes lo leen, pues podrán ver, ¿verdad? La historia tan hermosa, maravillosa de Moisés. Él era entendido y él se había criado en la corte de Faraón, se había criado como un príncipe y ahora estaba pastando ovejas, ganado. Qué interesante, ¿no? Pues ahí le llamó Dios, eso lo tenemos en Éxodo, no lo vamos a leer, el capítulo 3, pues vemos ahí como Dios se le apareció en una zarza ardiendo, que no se consumía, y le habló de su pueblo, del pueblo de Israel, que estaba clamando por libertad, y que Él lo había escogido como su libertador. Dice, ¿y cómo voy a hablar yo al pueblo de Israel? ¿Y cómo voy a hablar yo al faraón para que deje ir al pueblo de Israel? No te preocupes porque yo estaré contigo, le dice el Señor. Y el Señor siempre promete, yo estaré contigo. El Señor te dice a ti y a ti y a mí, yo estaré contigo. Amén. Gracias a Dios que el Señor me ha hecho ver esto. A mí, desde el primer día que yo lo conozco, cada día, en cada situación, sobre todo las situaciones malas, ojo, de mi vida, cuando más desesperación, cuando más problemas he tenido y tengo, es cuando más se revela la gracia de Dios sobre mi vida. Amén. Después de que Dios los librase por medio de Moisés, los guió por el desierto, camino de la tierra prometida. Gloria a Dios. Hay muchas señales y prodigios a favor de este pueblo. Dios hizo muchas señales, muchos prodigios. Los guió con una nube de día. Amén. ¿Sabéis la historia? Y una columna de fuego de noche. Abrió el mar rojo para que el pueblo escogido pasara en seco. Miren cuántos prodigios y cuántas maravillas. Cuando el ejército de Faraón quiso cruzar, ¿qué pasó? Se volvió otra vez el agua a su cauce y los inundó y los ahogó a todos los enemigos. Gloria a Dios. Cuando este pueblo tenía sed, solo había agua amarga, pero ¿qué hizo Dios? La volvió dulce, para que este pueblo pudiera beber. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Qué les mandó del cielo? Maná. Les mandó pan del cielo, para que no se muriese de hambre este pueblo, mientras que atravesaban el desierto. Amén. Les sacó agua de la roca, de una piedra simple, ahí de la montaña. Les sacó agua, para que no se muriesen de sed. No se les desgastó la ropa y el calzado. Cuando se quejaron del maná, Dios le mandó codornices del cielo, hasta que sobreabundó. Habían codornices para barrer, como se dice aquí, para dar y vender. Vamos, que Dios siempre estaba supliendo este pueblo. Pero este pueblo siempre era quejoso con Dios. Se quejaba por todo y por nada. Este pueblo ya estaba colmando la paciencia de Dios porque era rebelde. Hasta el punto de haber sido liberado de esta terrible esclavitud. Y ellos estaban deseando volver otra vez. Porque vemos ahora en Números 14, del 1 al 11, vamos a leerlo. Siendo ingratos y rebeldes con el Señor, desconfiando de la buena intención de Dios y de Moisés, no paraban de quejarse de Moisés y de Dios. ¿Saben una cosa? Se quejaban del siervo que Dios había puesto para liderarlos.
Y dice la palabra de Dios que es que el que se somete a las autoridades, al mismo Dios, el que resiste a las autoridades, al mismo Dios resiste. Amén. Dios puso a un libertador. Él usó a ese hombre, pero ese hombre era un siervo de Dios y había que respetarlo. Porque mira luego las consecuencias, dice la palabra de Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, miren, querían cambiar al líder que Dios mismo lo había puesto, y querían volver atrás. Cuando decimos, he decidido volver a Cristo, no vuelvo atrás. Este pueblo ingrato, desobediente, después de las maravillas, de las cosas que Dios había hecho con ellos y por ellos, querían volver atrás a la esclavitud desde donde ellos mismos podían haber salido. Ellos mismos le rogaron a Dios, sácanos de aquí, y gemían y día y noche por esa liberación. Josué, hijo de Nun y Caleb, le dijeron, ese pueblo es bueno, esa tierra es buena, y los habitantes no los podemos comer con pan caliente. Podemos, si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Aleluya. No seáis rebeldes, le decía a Jehová, no temáis al pueblo de esa tierra. Esa multitud, dice la palabra de Dios, querían apedrearlos. Y dijo Jehová a Moisés cuando la gloria de Dios llenó todo el tabernáculo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Aleluya. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabes? Este pueblo dudó de que Dios tenía el control sobre sus vidas. Este pueblo era incrédulo y desagradecido a más no poder. Querían volver a estar encadenados otra vez, a estar maltratados, a estar humillados, a trabajar duro y sin ninguna gratificación. Así como este pueblo incrédulo y desagradecido quisieron volver atrás a la esclavitud. Muchas veces los cristianos, nacidos de nuevo, y rescatados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, nos queremos volver a nuestra vida de antes. Queremos recoger, desenterrar lo que ya está enterrado. Mi mala actitud, mi lenguaje obsceno, mis pasiones desordenadas, toda mi inmundicia que yo ya enterré cuando bajé a las aguas del bautismo. Cuando nací de nuevo, el Señor me hizo una criatura y quiero rescatar todo eso. ¿Sabes? Nosotros antes de venir Jesucristo éramos esclavos, sometidos a toda clase de pecados, pero nosotros fuimos liberados. Amén. Que levante la mano quien fue liberado por Jesús. Esa esclavitud del pecado y de la muerte. Nosotros hemos sido liberados. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que muchas veces el ser humano anhela muchas veces volver atrás. Anhelamos ese tiempo en el cual vivíamos practicando pecado. Echamos de menos ciertas cosas, nos ponemos a pensar en cuando yo era así, o cuando yo no estaba con el Señor, no tenía este problema, o vivía mejor económicamente, o podía hacer lo que a mí me diera la gana sin que la palabra de Dios me juzgara, porque nadie te va a juzgar, solo Dios y su palabra, que la palabra es viva y eficaz. ¿Sabes? Cuando pensamos así, lo digo por mí misma, muchas veces he pensado, yo antes no tenía que darle explicación a nadie, vale. ¿Sabes? Una cosa. Cuando nos venimos a dar cuenta, estamos otra vez atrapados en el pecado, atados, esclavizados, y hemos caído de la gracia. Hemos caído de la gracia que el Señor derramó
sobre nuestros corazones cuando entendimos que éramos nuevas criaturas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos por la gracia redentora de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada costó eso, nada más y nada menos que toda la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, tu salvación y la mía, tu libertad y la mía, costó mucho. Más que el oro, más que la plata, más que joyas preciosas. Un costo que no se puede igualar con nada en este mundo. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida? Grandes, más pequeñas. Yo sé que si todos nos ponemos a dar un testimonio, todos podremos decir algo hermoso que Dios ha hecho en nuestra vida. Algo maravilloso que Dios te ha mostrado en un momento determinado, en un momento adecuado de tu vida. Pero cuando tenemos la primera tentación, nos olvidamos de todos esos beneficios que tenemos al lado del Señor. O porque nos fijemos en lo que hace fulano o mengano. O porque simplemente anhelemos otras cosas que ya no nos conviene porque nos manchan. Esas ropas limpias que Dios quiere que tengamos, nos las mancha. Entonces no dejemos que nada nos contamine de este mundo. Porque ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al reino de los cielos. Yo soy ciudadana del reino de los cielos. Ese que está todavía por llegar, pero que yo por fe sé que voy a tener mi morada allí. Amén. Nosotros, los cristianos, debemos de tener los ojos puestos en solo una cosa, en Jesucristo, nuestro Señor. Porque puestos los ojos en Cristo, no vamos a caer. Porque el que murió por ti fue Cristo, no fue otra persona. El que no te va a fallar es Cristo. Las personas te podremos fallar, no podremos ser buenas, podremos tener este o aquel fallo. Pero Dios nunca falla, Dios nunca peca, porque Él es santo y justo. Amén. Este pueblo repetidas veces se desanimaba y se quejaba de Dios y de Moisés. Fíjese que Dios siempre tuvo misericordia y nunca impartió justicia, a no ser que ya los desesperara demasiado, como pasó cuando el episodio de las tablas de la ley y cuando pasó este episodio que sí vamos a leer, Números 21 del 4 al 9, estamos terminando. Después, dice la palabra de Dios, 21 del 4 al 9, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban quejando del maná, del pan del cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Dios estaba cansado con el pueblo, ¿no? Lo hemos visto ahora. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Mandó serpientes que los mordieran. Tuvo que interceder Moisés por ellos, por misericordia de Dios. Dios tiene misericordia y le da una salida. Porque Moisés intercedió por este pueblo. Dios tiene misericordia por ti, de ti, porque Jesucristo intercede por ti. ¿Saben? Déjame decirte, este pueblo, al final, solamente entraron estas dos personas que yo nombré, Josué y Caleb, los únicos que creyeron en la promesa de Dios, de que iban a entrar a una tierra mejor, que fluye leche y miel. Este pueblo no entró a la tierra prometida. Entraron su descendencia, sus hijos, pero ellos no, porque hastiaron a Dios de tal manera que Dios no les permitió entrar.
Nosotros queremos que nos deje Dios a las puertas del reino de los cielos y que las cierre y nos deje fuera. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no queremos eso para nosotros, para nuestra vida. Nosotros tenemos victoria sobre la guerra del pecado. Cristo ya rompió tus cadenas y las mías. Nosotros, como hemos cantado, Él ganó la victoria y somos más que vencedores. Somos victoriosos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente decir, sí, yo creo que Cristo perdona los pecados. Yo creo que es el Señor. Yo sé que Él puede romper el pecado de mi vida. Si estamos mentalmente consintiendo a lo que hemos escuchado, pero no es suficiente si no damos el paso definitivo de querer que Cristo rompa las cadenas. Dice la palabra de Dios, vemos 2 versículos y terminamos. En Gálatas, ¿cómo nos advierte en capítulo 4, versículos 8 y 9? Con volver a la esclavitud otra vez. Nos está hablando a aquellos que decidimos seguir en los caminos, aquellos que hemos decidido bajar a las aguas del bautismo y volvemos atrás. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de personas convertidas y bautizadas. Dice así la palabra de Dios: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales, os queréis volver a esclavizar? Eso es una pregunta que aquí el apóstol Pablo nos hace. Y nos anima a estar libres, firmes en la libertad a la cual hemos sido llamados. En el siguiente capítulo, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Los creyentes podemos vencer el poder del maligno a través de la fe. La verdadera fe es la única cosa que puede ayudarnos a estar con confianza y salir victoriosos de la tentación. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5, 3, 4, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En otra traducción dice no son de mucha carga o que pesan. Porque todo lo que es nacido de Dios, que dice vence al mundo. Yo he vencido al mundo, amén. Tú has vencido al mundo, porque la palabra de Dios te lo dice así. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, porque a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea el honor, a Él sea el poder. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que seamos sobrios y que velemos para no entrar en tentación, que oremos, que no desmayemos, porque seremos al fin y al cabo somos rescatados por la sangre de Cristo Jesús y seremos un día viviendo en nuestra morada que Dios tiene preparada para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él ha ido a preparar morada, Jesucristo mismo lo dijo. Yo voy a preparar un lugar para que vosotros viváis donde yo estoy. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y amado Señor, te damos las gracias por una vez más tú nos has demostrado tu poder, tu amor, tu misericordia por medio de tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te damos las gracias por esa salvación tan grande, la cual no nos será quitada, Padre mío, si perseveramos en tu doctrina, en tus mandamientos, Padre. Gracias, porque tú nos has dado la victoria. Gracias porque tú nos has dado esa salvación y tú nos das, oh Dios mío, los instrumentos necesarios para que podamos vivir una vida en victoria, Señor. Una vida sobrenatural, Padre mío, para que podamos hacer, por medio de tu Santo Espíritu, la obra que tú nos has mandado que hagamos, Señor. Padre, te pedimos por esta iglesia de las Torres de Cotillas, que vengan muchas almas a tus pies, Señor, que te conozcan, Señor, que tú eres el único Rey y Dios verdadero, que vives y reinas por siempre, por los siglos de los siglos. Para honra y gloria de tu nombre oramos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Ángel.